Me encuentro con Miguel Araujo, director museográfico del actual Museo Luis Antonio Calvo. Bueno, Miguel, cuéntanos por qué Agua de Dios es tan importante para Colombia, cómo ha sido esa relevancia que ha tenido al pasar el tiempo. Bueno, en este momento Agua de Dios es muy relevante para la historia de Colombia porque en este departamento, en este municipio, vivió el maestro Luis Antonio Calvo Rondón. Es cierto que existen muchas personalidades, pero creo que Luis Antonio Calvo, desde su historia de vida personal y gracias a sus composiciones, puede ser un referente histórico que represente al colombiano e incluso al país como nación. Agua de Dios es toda Colombia, porque aquí vinieron a quedarse en forma forzosa habitantes de todas partes de Colombia e incluso por fuera de Colombia también. Agua de Dios es un lugar único en Colombia. La gente que está aquí son genios, porque son el producto de la mezcla genética de gente de todo el país. Y eso hace que sean tan particulares. Cuando usted entabla una conversación con alguien de aquí, encuentra un bagaje increíble y un conocimiento increíble. Aquí lo que realmente hay es una Colombia pequeña. ¿Cómo es Agua de Dios hoy en día? Bueno, Agua de Dios, después de que se convierte en municipio, empieza un proceso muy personal en cambiar ese estigma de ser una ciudad de enfermos a ser una ciudad que realmente tiene un bagaje cultural muy grande. La misma historia de Agua de Dios permitió que muchas personas de diferentes partes del país se reunieran en un solo sitio. Eso hace que la cultura del municipio sea muy amplia. Actualmente Agua de Dios está reforzando muchísimo su turismo cultural, su turismo religioso, basado en varios hechos. Primero, tenemos una fuerte infraestructura religiosa, iglesias, capillas, monumentos a santos. Y hablando de museos, tenemos oficialmente 3 museos registrados ante el Ministerio de Cultura, que es el Museo Luis Antonio Calvo, el Museo Médico de la Lepra y un museo fotográfico. Y de manera no oficial tenemos más de 6 museos adicionales. Uno fotográfico, uno que cuenta la historia de la cultura panche, que también eran los habitantes originarios del municipio,
Está un museo de la bicicleta, porque Agua de Dios también en su mejor momento fue un destino turístico de ciclistas. Algo muy interesante y es que aquí están los últimos reductos de bosque seco tropical, que es un ecosistema muy particular que se desarrolló en toda la ribera del río Magdalena. Este bosque seco tropical está en vías de extinción y aquí usted encuentra los últimos reductos y lo más interesante, gente cuidando los reductos de bosque seco tropical. Adicionalmente usted puede encontrar la oferta religiosa, que para mí es impresionante. Aquí hay sitios específicos que llaman arrodilladeros y son sitios donde la gente ora por su santo de la región. Entonces usted puede encontrar un arrodilladero, por ejemplo, del señor de Buga. Y así. Y era bien interesante. Las colonias, la gente se organizaba en colonias, entonces había barrios que eran gente de los llanos, barrios gente de la costa, los antioqueños, y ellos tenían sus propias costumbres y tenían sus propios arrodilladeros. Esta situación se ve inclusive en el mismo cementerio, donde hay partes que son de determinada colonia, donde se colocan los restos de la gente que venía de la costa, la gente que venía de Antioquia, de los llanos. Es algo muy particular lo que se da en Agua de Dios. Los hermanos del infortunio me recibieron con singulares demostraciones de cariño, del cual soy objeto hasta el presente. 8 días después de mi llegada a este retiro, recibí mi amigo favorito, el piano, que muchos de mis amigos y admiradores bogotanos me enviaron como recuerdo.
Bienvenidos al Museo Médico de la Lepra del Sanatorio de Agua de Dios, empresa social del Estado. Los romanos fueron los primeros que implementaron el tema de Hansen o de la lepra, que normalmente se llama, porque vieron la lepra una enfermedad que era para ellos una maldición divina. De hecho, pues ellos ¿qué hacían? Despojar a la persona y lanzarlas al desierto con harapos y una campana para advertir que ellos estaban ahí y los dejaban que se murieran en eso. Esa técnica se infundió en todo el mundo y en Colombia no era la excepción. Mis abuelos llegan a Agua de Dios más o menos en 1958 y la gente le pareció extraño porque una familia venía a hacer un paseo a Agua de Dios, Cundinamarca. Bueno, era un tema de alguna familiaridad que había con algunas personas que estaban aquí en Agua de Dios, pero lo curioso es que mis abuelos fueron personas de avanzada. ¿En qué sentido? Ellos tenían claro que esa enfermedad no se transmitía y por eso no tuvieron ningún problema en venir a hacer vida social a Agua de Dios y años después comprar una finca donde yo pasé las vacaciones de mi infancia aquí en Agua de Dios. Eran como si estuvieran muertos en vida. Automáticamente la persona que era diagnosticada de Hansen era separada, segregada y eran excluidos del Círculo de Colombia, del Círculo de Ciudadanos. Entonces ellos eran como los diagnosticaban, automáticamente llamaban a la policía y los recluían en un sitio para después mandarlos en los vagones. En el caso de Agua de Dios los llevaban a Tocaima y de allá pues eran remitidos a través de unas góndolas inicialmente por el Puente de los Suspiros y llegaban a pie hasta aquí, que aquí no había ciudad, no había nada, eran botados literalmente sin nada. Y fue así que en tiempos más se creó y se construyó el primer puente colgante, que no sé, es un puente que hoy en día existe en el inicio del municipio de Tocaima hacia Agua de Dios, que se llama Puente de los Suspiros. En ese entonces, cuando se construyó el puente, yo llegaba hasta aquí al inicio y ustedes estaban acá. ¿Y qué hacían? Pues nos mirábamos del uno al otro porque no nos podíamos volver a ver en la vida. Nosotros moríamos acá como pacientes, no, la lepra no mata, pero moríamos aquí solos y ellos no tenían correspondencia de nada. Entonces, ese era como el último adiós, como una despedida, como un funeral. Por eso es que acá lo catalogan como un campo nazi, que fue la Organización Mundial de la Salud, se ha manifestado que fue un pecado lo que se hizo y el tratamiento que se le dio al enfermo de lepra. Entonces ya cuando estaban acá los enfermos y mi familia y simplemente los mirábamos del uno al otro y suspirábamos, porque era el último adiós que íbamos a saber de nuestra familia. Es así que quedó el nombre del Puente de los Suspiros. Ya había terminado el curso de armonía y a la vez que repasaba principiaba el de contrapunto. Y así, lleno de entusiasmo, de ilusiones y acariciando un porvenir halagüeño me hallaba. Cuando el día 14 de marzo de 1916 el terror de los espantos tocó a mis puertas
y con fieras garras arrebató la relativa tranquilidad que disfrutábamos tres seres unidos. Me creo impotente para narrar las escenas de dolor y de angustia que por más de 15 días precedieron al fatal desastre. En la isla de Caño del Oro se construyó el primer lazareto o sanatorio para reclusión de los enfermos de lepra. ¿Por qué lo hacían en medio de la isla? Porque supuestamente ellos no podían escaparse de ahí. Lo diagnosticaban simplemente porque el gobierno nacional de la época de turno manifestó que aquella persona que tuviera labio leporino, que tuviera a nariz achatada, orejas alargadas y algunas deformaciones en su cuerpo o algunas manchas, eran posibles candidatos a ser enfermos de lepra, mas no diagnosticados. El presidente Guillermo León Valencia de ese entonces mandó sacar a todos los enfermos de la isla de Caño del Oro. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de bombardear, más o menos duró 3-4 días el bombardeo con unos aviones de la época, y así fue destruido ese lugar y los enfermos pues fueron buscando por todo el territorio colombiano sitios donde de pronto hospiciarse, o quién los cogía. A raíz de eso, el gobierno nacional ordena que el Ejército Nacional cerque la finca, porque eso era una finca que se llamaba Agua de Dios, era de los salesianos se la vendieron a un político, el político se la vendió al gobierno nacional, lo que siempre ocurre, y dieron la orden contundente que la persona que saliera de esta esfera fuera ultimado. ¿Qué hizo los personajes que vivían en Agua de Dios? Crearon su propia policía cívica, sus propios ordenamientos, porque no solamente eran personas campesinas, y eso también eran letrados, eran músicos, abogados, poetas, enfermos de Hansen, o que no eran enfermos de Hansen, sino que los mandaban acá por tema de sacarlos de la esfera política, que llegaban acá a Colombia, entonces, Agua de Dios. ¿Ellos qué hacían? El gobierno nacional se dio cuenta de que se estaba convirtiendo un estado dentro del mismo estado, y sacaron la famosa moneda que se llamaba lazareto, mal llamada coscoja. En un principio la moneda no tuvo ningún valor simbólico, después comenzó a adquirir el valor hasta 1963, que liberan a todo el mundo del tema del estigma de la lepra, dijeron que la lepra no era contagiosa, pero a pesar, Colombia era sigue siendo un país tercermundista, y el presidente ordena la recolección de todas las monedas para ser arrojada al mar por si acaso se podía contagiar, porque decían que la lepra era contagiosa. Cuando el maestro Luis Antonio Calvo llega a Agua de Dios en el año 1916, este era un municipio bastante particular. La obra como tal de mantener, esto no era un municipio, era sencillamente un conglomerado de gente que fue confinada a raíz de la ley de los lazaretos. Y cuando él llega, él es recibido por el padre Luis Variara. El padre Variara era un salesiano italiano que sintió un llamado de Dios para venir a servir a la gente en Agua de Dios, Cundinamarca. Y él, hoy por hoy es beato y esperamos que próximamente sea santo. Él era músico y, obvio, llegaba el mejor músico de la nación. Agua de Dios, pues lo recibieron. De hecho, tenemos aquí un registro de lo que fue un concierto que hicieron, y en ese concierto hasta Calvo cantó. Esta era la ciudad del dolor, y Calvo la convirtió en la ciudad de la esperanza. ¿Cómo fue ese proceso? Ya que sabemos que el municipio de Agua de Dios es un lugar en donde está la enfermedad de lepra. ¿Cómo fue todo ese cambio y ese proceso para el maestro Luis Antonio Calvo? Bueno, originalmente Agua de Dios nace como una ciudad clínica donde se atendía efectivamente a los enfermos diagnosticados de lepra. En 1916, Luis Antonio Calvo fue diagnosticado de esa enfermedad, razón por la cual estuvo aquí recluido desde 1916 hasta el 45. El maestro lo dedicó 100% a la música, pues se sabe que en Bogotá fue donde compuso las obras que le dieron la fama nacional e internacional,
pero pues fue en ese rango de tiempo de 1916 al 45 donde se dedicó de lleno a la música y como lo pueden ver de fondo al piano, el instrumento que lo acompañara durante todo ese periodo para componer y hacer música.
En cuanto al museo, ¿qué relevancia tiene e importancia para el país y para los músicos que siguen las obras de Luis Antonio Calvo? Bueno, la Casa Museo, que fue el lugar donde habitó el maestro Luis Antonio Calvo desde 1916 a 1945, fue conservado totalmente original por la señora Ana Rodríguez, viuda de Calvo, hasta 1990. Beto Marín Vasco, que era el alcalde de aquel entonces, se firmó un comodato de 20 años porque se hizo cargo de la fundación de la Casa Museo. La Casa Museo, cuando se tomó, estaba en abandono absoluto y las propiedades, o sea, los enseres de la casa escasamente estaban por ahí un 20%. Actualmente en Agua de Dios, en la Casa Museo, desarrollamos actividades culturales enfocadas a que la gente conozca y escuche y disfrute la vida y obra musical de Luis Antonio Calvo. Las agendas culturales normalmente están muy fortalecidas en el mes de abril, que se conmemora el fallecimiento, y en agosto, que celebramos el nacimiento. ¡Porque Calvo vive! No, pero eso es con las manos. ¿Y por qué esto se tornó un museo? Se sabe que esto anteriormente era una casa. ¿Por qué se dio ese paso de ser casa a museo? Bueno, como les comentaba, pues fueron varios periodos de la historia que vivió la casa. La más importante, pensaría yo, es la importancia que le dio la señora Ana, viuda de Calvo, a la historia de su marido difunto. La señora Ana, a lo largo del tiempo, desde 1945 a 1990, luchó por conservar la originalidad de la casa, de conservar las fotografías, las partituras, las piezas, y previendo ya su fallecimiento, ella logra que esta casa sea adquirida por la Gobernación de Cundinamarca, dejando como cláusula y como último deseo de vida que se convirtiera en museo una vez ella falleciera. Pudimos recuperar la mayor parte, o sea, el 80% del 100% es de la Fundación Fénix, incluyendo partituras, muebles y enseres. Incluso la última odisea fue la recuperación de la pianola o piano del maestro Calvo, que hizo en el año 2023, la cual la Fundación invirtió 55 millones de pesos para su restauración o recuperación de eso. Los luthieres que hicieron esa odisea aseguran que el piano puede durar para otros 200 años. La idea es esa, ¿no? Que vengan artistas no solamente de talla internacional, nacional, sino también los muchachos que están saliendo a luz y vengan y utilicen el piano como tal. Jacopí, abril 21 de 1942. Inolvidable y querido Chatico,
Inmensa fue la dicha que sentí al recibir tu querida y bella cartica del 29 del mes próximo pasado, la que te agradezco en el alma, pues estaba deseosísima de tener noticias tuyas y sobre todo de saber el resultado de tus placas. Te exijo un favorcito, y es el de que no te preocupes por mí. Esas preocupaciones te pueden ser perjudiciales para tu salud, y yo, a Dios gracias, estoy bastante bien. Yo también te pienso mucho. Tu recuerdo me acompañará siempre y a donde quiera que vaya. No te puedo olvidar. Mi salida de esa tierra me fue dura al ver que tú te quedabas todavía en esa prisión, cuyas puertas se te abrirán muy pronto, de par en par. Siguiendo con el núcleo familiar, él tenía a su madre y a una hermana. Cuando a él lo diagnosticaron de lepra, ¿ese núcleo siguió siendo unido o se desintegró, por así decirlo? Bueno, dentro de las tantas excepciones que se dio con el maestro Calvo, esa yo pensaría que fue la más importante, y es que al ser diagnosticado, pues se supone que en Agua de Dios solo podían ingresar enfermos, pero a él le dan un permiso especial para que su mamá y su hermana, siendo sanas, pudieran acompañarlo. Pues alrededor del maestro Luis Antonio Calvo se crearon como muchas especulaciones, incluso hay letras de canciones que hablan como de una separación familiar y demás, pero la realidad es que él vivió en esta casa con su mamá y con su hermana. Teniendo en cuenta esto y con las ganancias que él tenía aparte de Agua de Dios, ¿qué sí hacía con ese dinero que él recaudaba con sus obras de música? Bueno, pues ahí hay varios puntos de vista a tener en cuenta. El primero es que al maestro Calvo no le iba muy bien económicamente en Bogotá, a pesar de su gran habilidad musical. Al estar aquí en el municipio de Agua de Dios, él recibe una pensión como militar retirado y empieza a tener también un recurso por composiciones por encargo. Pero el dinero aquí en Agua de Dios realmente no es que fuera algo muy funcional. Dentro de los gastos que yo he podido reconocer dentro de los archivos que hay acá, el maestro Calvo invertía gran parte de su dinero en curas alternativas para la lepra. Él siempre experimentó que si llegaba un médico con una medicina alternativa, probar la medicina alternativa, adquirir pergaminos para escribir partituras. De pronto aquí no era tanto la vanidad del vestirse bien, pero se sabe por las fotografías y las facturas que él gastaba mucho dinero en comprar lo que ahorita llaman gel. En la época del maestro era como una gominola, algo así. No se peluqueaba, pero siempre mantenía con su cabello muy bien pegado a la cabeza y ropa muy elegante, a pesar de la temperatura de acá. El municipio de Agua de Dios se caracteriza por tener una estatua en su plaza central, que es la estatua donde está teóricamente el maestro Luis Antonio Calvo interpretando un piano. Nosotros tenemos referencia de que este tipo de estatuas no son comunes. Creo que hay solo una de Bach en Alemania y la del maestro Calvo aquí. Lo curioso es que la cara de la estatua no es la del maestro Calvo. Fue un tema que en los 70s quisieron hacer un homenaje y rápido organizaron y le pusieron lo que nosotros creemos es la cara del expresidente Laureano Gómez. No es realmente la cara de Calvo.
en la celebración de los 80 años de su fallecimiento, que es importante a nivel de propiedad intelectual, para mí es muy importante realizar este homenaje con 5 recitales con la obra completa para piano por 3 elementos. Entra a dominio público la música del compositor con mayor circulación del país, performance o ejecución en vivo para público de la integral del maestro Luis Antonio Calvo, en el piano del maestro, en la Casa Museo Luis Antonio Calvo de la Fundación Fénix del municipio de Agua de Dios. Entonces, es muy relevante hablar de esa entrada a dominio público de la música del maestro Calvo. El maestro Calvo fue un modelo a seguir, desde lo que es ser autodidacta, porque él realmente estuvo como 6 meses en la Academia Nacional de Música en Bogotá, donde estuvo con Guillermo Uribe Holguín, donde estuvo con Pedro Morales Pino en la lira colombiana, donde interpretaba el violonchelo. Realmente él estudió a los grandes como los grandes tuvieron que estudiar, y era de manera autodidacta. Hablo como lo hizo Bach, como en parte lo hizo Mozart, es decir, el oficio, la praxis de escribir, de hacer mucho de algo. Los pianos guías eran partituras manuscritas que se escribían, digamos que para la mano derecha su clave de sol, la mano izquierda su clave de fa, pero en realidad eran partituras que a veces podían exceder esos 2 pentagramas y podían tener hasta 3 o más pentagramas, porque se enviaban para ser grabados por pequeños conjuntos, bandas o orquestas. En el caso del maestro Calvo, él componía una obra, imagínense desde Agua de Dios el trayecto de una obra que sale a pie, en caballo, en tren, y que resulta que después llega a Bogotá una imprenta, y como viene de Agua de Dios, del Leprocomio, entonces con todo el cuidado se quemaba cada manuscrito, se copiaba y se quemaba. Entonces es un dato muy importante el de los pianos guías, porque esos pianos guías, después de ser copiados en imprenta, se iban a países como Estados Unidos, Alemania, México. Y hay otras obras que ya entonces no tienen un registro limitado, generalmente melódico de 2 octavas, ya topográficamente se refiere a música pura, a música que no necesariamente es descriptiva. Por eso los intermesos no todos tienen nombre. El intermeso número 4 es intermeso número 4 y lo mismo el 3. No son música descriptiva, sino música pura, y que usa un ámbito registro de teclas que sobrepasa las músicas de baile. Por lo tanto, no son los pianos guías los podría tocar un violinista viendo la partitura de la clave de sol. Pero, en cambio, el intermeso número 4 es para piano. Los primeros en grabar la música del maestro Calvo eran los tríos y cuartetos y las liras de plectros. Ellos fueron los primeros en la discografía, no fueron los pianistas. Por eso la parte de plectros en Colombia, en lo que es la trayectoria de producción, es muy importante hacer aquí ese reconocimiento. Cuando yo fui a buscar músicas referenciales, no encontraba, es decir, lo que grabó Teresita Gómez o Blanca Uribe es muy poco, pero encontraba que otras obras siempre estaban en conjuntos de cuerdas pulsadas. Me encuentro con Francisco Muranda, maestro en música del Conservatorio del Tolima. Bueno, Francisco, cuéntanos por qué para ti tiene tanta relevancia la música de Luis Antonio Calvo. Para mí la música del maestro Luis Antonio Calvo tiene mucha relevancia en la historia de la música en Colombia, debido a que fue un personaje que tuvo mucha resiliencia ante la adversidad en sus diferentes situaciones de vida para poder vivir de su arte, vivir de su música, seguir componiendo, seguir adaptando
en sus diferentes expresiones, ¿no? Sus diferentes medios, ya sea para el violonchelo, para los instrumentos de cuerda pulsada también, por supuesto para el piano, para banda sinfónica, para diferentes formatos. Y fue un personaje muy polifacético también, el cual es necesario seguir conociendo, seguir difundiendo, y nosotros como intérpretes tener el rol de asumir esta misión, grabarlo de la mejor manera y difundirlo también con todo el cariño y todo el respeto y admiración del mundo. Se sabe que el maestro Luis Antonio Calvo tiene 4 intermezos. ¿Por qué los decidiste elegir para hacer un homenaje? Personalmente, los 4 intermezzos en sí son una pieza que me encanta, me fascina. Pienso que son unas obras bellísimas. Me encanta escucharlas de diferentes pianistas como Harold Martina, Blanca Uribe, Elvia Mendoza, Teresita Gómez y muchos otros pianistas más que he podido tener la oportunidad de escuchar. Los quise elegir porque son una de las piezas más representativas del maestro Calvo y del cual también tenemos adaptaciones para guitarra, versiones muy buenas. En este caso estoy interpretando la versión del compositor y guitarrista y arreglista, por supuesto, Gustavo Niño. El intermezzo número 1 como forma musical breve es una obra pianísticamente muy bonita, muy bien hecha, que básicamente tiene 3 planos sonoros, un bajo, un momento de acompañamiento y un momento melódico. Los recursos utilizados tienen octavas, terceras y obliga, digamos, a que el pianista tenga un bagaje que permita la diferenciación de planos sonoros. Viene el intermezzo número 2 y ese intermezzo es bien interesante porque la escritura pianística de nuevo tiene unos planos sonoros que son muy diferenciados y es una obra que caló en el subconsciente colectivo. Lo importante de estas músicas es que calaron hasta hacer músicas de serie de televisión. Así es que hubo una serie que se llamó Lejano Azul y es el nombre de ese intermezzo. ¿Quién sabe si el maestro le puso Lejano Azul? Alguna leyenda dice que se sentaba ahí al frente de la casa con su violonchelo. Después llegamos al intermezzo número 3. Ese intermezzo es el menos transitado a veces por los pianistas. Es quizás de los más bonitos y de los más trabajados en la mano izquierda. La mano izquierda del intermezzo número 3 es la que requiere un despliegue y una habilidad mayor entre los 4 intermezzos. Entonces, lo que nos lleva al 4º intermezzo, creo que es el intermezzo más sublime de todos. Hay en ese intermezzo una captura de la eternidad en algunos momentos. La honda pena está desde el inicio y sobre todo es un intermezzo como muy orquestal. Tiene una... quizás sea el intermezzo, no estoy totalmente seguro, pero de los que tienen el más amplio espectro de teclas, el que tiene más octavas, el que tiene más voces internas en diálogo, digamos haciendo dueto, el intermezzo que requiere, en este caso por parte del intérprete, mucho balance de volumen y tiene un virtuosismo sobre todo de octavas y de unísonos que hace que sea el intermezzo el que es el visto como el más difícil. Curiosamente su escritura es tan buena, cuando un compositor escribe muy bien uno no se siente incómodo en esa topografía utilizada. Y ese es el caso de Calvo, que se vuelve su música muy ergonómica, se acomoda a la mano del pianista de una manera natural. Eso es lo que logran los compositores que sí tocan lo que componen. Conocemos que el maestro Luis Antonio Calvo tiene las partituras en piano. ¿Te parece importante la adaptación del piano a la guitarra? Claro que sí, me parece que es muy importante, ya que como guitarristas que somos tan apasionados, pues primeramente no nos queremos perder nunca de nada de lo que se está haciendo en diferentes instrumentos, ¿no? No solamente en el piano, también en el violín, en el violonchelo, en voz también, ¿sí? En diferentes formatos. Pero en este caso en el piano sí nos parece
muy importante seguirlo difundiendo porque no tiene mucho que ver realmente con que sea piano, o sea violín, o sea flauta, o sea lo que sea, cualquier instrumento. Tiene más que ver con todo el valor musical, histórico que tiene pues para nosotros, ¿no? Recoger eso y seguirlo difundiendo, seguirlo tocando y disfrutarlo pues como guitarristas, ¿no? Y asumir el rol también, aparte de que es súper importante la apreciación musical también, escuchar otros instrumentos, escuchar cómo otros intérpretes tienen otras ideas y pues ya empezar a hacer un poco lo de uno con diferentes cosas que se van formando y se van creando en el proceso creativo ya del intérprete. Entre intermezzos, mazurcas, marchas nupciales, nocturnos, un estudio, valses, danzas, marchas, tangos y pasillos, doy por terminada esta humilde página, suplicando se me disculpe todo lo defectuoso que en ella se encuentre.